Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Llamamiento de Mateo. Jesús se fue de allí y vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: «Sígueme». Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que después Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El mismo Mateo nos narra su testimonio muy humildemente y nos hace ver su condición de pecador antes de ser un discípulo del Señor Jesús. Nos narra en esta historia que él estaba sentado al banco de los tributos públicos, en donde laboraba como cobrador de impuestos para Roma. Mateo era político y los romanos le habían dado un cargo en esa provincia de publicano, que es el término más antiguo y correcto para referirse a un recaudador de impuestos. Y en esa situación de estafador y pecador, Jesús le dijo: «Sígueme». Qué grande es la misericordia de Dios. Los publicanos como Mateo eran muy odiados por el pueblo. Estaban entre las personas más despreciables de la sociedad. Los veían como ladrones, como estafadores, como traidores a la nación judía, pues injustamente cobraban impuestos y una parte era para Roma y otra para ellos. Con estas ganancias se enriquecían ilícitamente, oprimiendo a otros. La mayoría de los publicanos cobraban impuestos de más y empobrecían al pueblo. Este era un oficio de mala fama. Estaba expuesto a tanta corrupción y grandes tentaciones, y la mayoría no eran honestos. Desde este lugar de pecado, Dios llamó a Mateo. Lo más admirable es que cuando Jesús le hizo el llamado, él lo siguió de inmediato, dejando una carrera lucrativa. Mateo nos da un ejemplo de desprendimiento. Él enseguida se levantó y le siguió. No rehusó ni demoró en obedecerle. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos transforma con su gracia. El poder divino opera en nosotros y empezamos a tener otros pensamientos. Mateo pasó de ser un estafador político a ser un discípulo de Cristo Jesús. Ahora Mateo estaba a la mesa con Jesús e invitó a sus compañeros publicanos para que estos también tuvieran un encuentro personal con Cristo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estos líderes eran muy estrictos con los impíos. Se desagradaron totalmente porque Jesús se sentó a la mesa con los pecadores.
demostrando una linda manera de Jesús el brindar oportunidad a aquellos que llevaban una vida perdida, a aquellos que estaban alejados en su totalidad de Dios. La respuesta de Jesús fue que necesitaban urgentemente ayuda para salir de las garras del pecado. Fue precisamente la necesidad de los miserables pecadores la que trajo a Cristo a este mundo, porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvarlos, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús termina diciendo que los enfermos necesitan de alguien que les ayude, pues el pecado es una enfermedad del alma, que la deforma, la debilita, la desgasta y hasta la mata. Pero gracias a Dios que nos envió la cura en la persona de Jesús, el gran médico de las almas. Muchas personas hoy piensan que están bien, que no tienen necesidad de Cristo. El enemigo los ciega para que crean que no necesitan de un Salvador. Toda persona es una habitación vacía que necesita ser llena espiritualmente por Dios. Si Cristo no infunde su aliento a nuestras vidas, el pecado ejerce su poder destructor, y es ahí donde los hombres son degradados. Amados hermanos, hoy se nos da una invitación de misericordia. Con toda certeza, Dios está brindando una oportunidad para que como Mateo vengamos a Él. Él nos busca, nos ama y está dispuesto a restaurar nuestras vidas, como lo hizo con este cobrador de impuestos. Pues el objetivo de Dios es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, una vez más, nos enriqueces a través de tu palabra. En el momento en donde decidiste llamar a Mateo, nos manifiestas a nosotros que tu misericordia es incomprensible, que tu misericordia es algo tan grande para la vida de nosotros como seres humanos, porque sin importar cuál clase de vida hayamos llevado, sin importar cuántas cosas negativas tengamos dentro de nosotros, tú puedes transformarnos, puedes cambiarnos y brindarnos una oportunidad de inmenso amor. Hoy, Señor, queremos agradecerte porque de la misma manera en que llamaste a Mateo, has tocado a nuestro corazón, a la puerta de nuestra alma, para que seamos partícipes de tu perdón, de tu amor y de tu redención. Hoy yo oro, agradeciéndote y pidiendo que nos bendigas a todos nosotros, que reflexionamos en tu santo evangelio. Haz que tu bendición descienda sobre nosotros en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.